Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitada a Eunice Rendón para platicar sobre esta relación México-Estados Unidos que viene en el panorama político electoral. Acompáñenme. Estimada Eunice, bienvenida a este espacio, a Abogacía Trabajando, en el canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Para mí es un gusto tenerte, Eunice. Hace tiempo que te tuve en el programa, pasaron algunos años, así que qué gusto que estés nuevamente aquí. Y para conversar además, vaya, pues todo el panorama político, electoral en el mundo, creo que sin duda ha estado interesante. Muchos países que han tenido elecciones, otros que por ahí faltan, como el caso concretamente de Estados Unidos. Y justamente te invité para platicar de esta relación México-Estados Unidos. Una, pues sabemos que Claudia Sheinbaum pues está a días de entrar, digamos, en el gobierno ya como la presidenta nueva del país, primera mujer además presidenta en la historia de México. Y por otro lado, en Estados Unidos, bueno, pues tenemos elecciones en noviembre, en donde hace a lo mejor un par de meses, 3 meses, no imaginábamos que otro posible escenario es que se pueda empatar otra mujer presidenta por ahora en Estados Unidos. No es una posibilidad, tampoco estamos ahorita cerrando nada. En ese sentido, Eunice, quisiera abordar ciertos temas contigo respecto a esta relación, cómo la ves tú a futuro y concretamente inicio preguntándote cómo crees que las políticas migratorias tanto de México como de Estados Unidos podrían verse afectadas con la entrada en vigor del nuevo gobierno en México y las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues mucho gusto, Rodrigo, de volver a compartir aquí en tu espacio. Y bueno, efectivamente estamos ante pues un panorama, todavía la expectativa en Estados Unidos, ¿no? De saber quién será el próximo presidente o presidenta. Las encuestas realmente están cerradas, ¿no? Sí. Parecía ya que está muy definido que iba a ser Donald Trump cuando Biden era el candidato y apenas Biden se fue de la candidatura y las cosas cambiaron y hoy está muy pareja la competencia y como bien dices, incluso pareciera que hay muchas posibilidades de que pueda ser una mujer también quien esté liderando el vecino país del norte. Entonces yo creo que sí es importante quién gane para saber también Sin cómo duda. se va a afianzar esta relación bilateral, pero también es importante ver en dónde estamos. Y yo creo que en este momento es uno de los momentos más difíciles de la relación bilateral por muchos motivos. No solo, digamos, creo que en el tema migratorio es donde mejor relación hay, porque México ha hecho mucho la tarea que Estados Unidos ha pedido Exacto. en esa materia. Sí, Entonces, la yo creo que contención. en el panorama migratorio, realmente, si nosotros revisamos las cifras de detenciones tan solo de lo que va de 2024, son históricas en México, mientras que hay una reducción en las llegadas a Estados Unidos casi del 50% si lo comparamos con el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Y esto corresponde a que Estados Unidos hizo la petición en diciembre, que hubo una delegación que vino el 26 o 27 de diciembre, pues de manera sorpresiva, pues bueno, no estaba como muy planeado y de pronto se anunció, llegó el secretario de Estado con el secretario de Seguridad, con la asesora Sherwood, y parece que hay una presión importante al gobierno mexicano para el tema de las detenciones, porque hay que contextualizar que durante noviembre, diciembre, durante octubre, noviembre y diciembre del 2023 hubo flujos muy importantes que llegaron a la frontera con Estados Unidos. Hubo días de hasta 12,000 detenciones por parte de la patrulla fronteriza. Eso molestó a Estados Unidos. Vinieron, hicieron esa petición el 26 de diciembre y ya vemos cómo de enero a la fecha pues hay un gran número, ¿no? De más de 500,000 detenciones por parte del gobierno mexicano y una reducción en esas llegadas a Estados Unidos. Entonces, el tema migratorio, creo que hablando de relación bilateral y ese tema, me parece que es un tema en donde estemos de acuerdo, ¿no? Ha habido un entendimiento y se han puesto de acuerdo México y Estados Unidos, quizá no en las condiciones mejores para México, ni en las que convendrían, pero sí no creo que Estados Unidos tenga, digamos que yo creo que en ese punto Estados Unidos hoy le da el visto bueno a México, ¿no? Pero no así
en otras dos aristas, ¿no? Creo que el tema económico preocupa más de cara a la reforma y a todo lo que hemos visto, a las formas incluso de cómo se aprobó la reforma. Todo eso yo creo que preocupa e inestabiliza mucho, pues, el tema económico, pone en peligro, por supuesto, el tema del tratado, en fin, además de a los inversionistas, pues también hacerlos pues, recular quizá en algunos temas. Y por el otro lado, el tema de seguridad. Y me parece que ahí hoy también estamos peor que nunca. O sea, es decir, Sí, sí hay una ruptura importante ahí en la relación. A ver, hay también un antecedente. O sea, el ejército mexicano siempre ha sido el más celoso con la relación bilateral, incluso antes. O sea, es decir, eso es algo histórico. Sin embargo, como antes había una policía federal, pues era la Policía Federal quien llevaba en gran parte esta relación bilateral. Hoy, pues eso ya no existe, entonces todo recae en el ejército, en las Fuerzas Armadas. La Marina siempre ha tenido una mejor relación con los estadounidenses y con las agencias de seguridad, pero la Sedena siempre ha habido un recelo ahí histórico. Entonces, hoy que tienen ellos, ahora sí que el poder total de la relación ha sido accidentado desde el principio de gobiernos, es decir, no ha habido un momento en donde sea ágil, sí a lo mejor con algunas instancias, con la Fiscalía General de la República, con algunas áreas, pues ha podido haber cierta colaboración, incluso con algunas áreas del gobierno, de la Secretaría de Seguridad o de la Marina, como lo decíamos, pero pues con mucha dificultad ya para los temas más relevantes. O sea, incluso me claro. atreveré a decirte, y esto porque lo veo yo en el día a día y en el trabajo en municipios y estados y con organizaciones, que Estados Unidos, los fondos que hoy tiene México, pues si antes nos faltaba saber un poco de información, porque siempre también son recelosos con su información, ¿no? Hoy no sabemos absolutamente nada, o sea, Sí. y cuando digo no sabemos es el gobierno mexicano, creo que perdió la foto y la pista de dónde están esos recursos, porque al no llegar a ningún acuerdo, pues Estados Unidos parece pues que se fue por la libre a trabajar directo con los estados, con los municipios, y eso quita, digamos, no sabemos bien qué están apoyando y en dónde están, ¿no? Algunas cosas sí, pero la mayoría, pues la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, sobre todo en materia de seguridad, quizá en otras materias, Claro. pero en materia de seguridad sí. Entonces yo lo que pondría como un primer panorama es que estamos y le va a tocar a la primera Ujú. presidenta de México un panorama complejo al inicio de la relación bilateral. El tema del Mayo Zambada, bueno, es Sí, clarísimo la ruptura, la desconfianza, las declaraciones del presidente Andrés Manuel, ¿no? Ya cada vez han ido subiendo de tono, ¿no? Incluso sí. ya en la mañanera de hoy, él habla de una, pues, de una culpabilidad incluso de Estados Unidos de la situación de inseguridad, por ejemplo, en Sinaloa. Entonces, bueno, Sí. yo creo que ahí hay ciertas cosas que trabajar. Sí, es que son muchísimas cosas, concuerdo contigo, Unice. Digo, el tema migratorio, sí, de momento coincido en cuanto a esa quizá estabilidad, ¿no? En el diálogo, pero habrá que ver qué sucede si llega nuevamente Donald Trump, porque sabemos también de sus políticas antiinmigrantes y demás, y cómo seguiría, digamos, esa presión hacia México para seguir en la chamba o en esa labor de hacer la contención. Respecto al tema TIMEC, me parece importantísimo y lo tocabas ahorita, Eunice. ¿Qué cambios justamente o desafíos consideras, digamos, podrían surgir en la implementación del TIMEC ante la posible llegada, por supuesto, de estos nuevos líderes en ambos países? Sobre todo bajo la entendida parte que se va a renegociar en 2026 y también con todo este tema de reformas, no reformas, organismos autónomos que desaparecen y que no, que creo que hay un impacto ahí que podría ser clave para el tema de la renegociación. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí puede haber un impacto. De hecho, bueno, o sea, creo que también este tema que hablo yo en materia de seguridad y todo, incluso hasta está rara la carta de García Luna, no sabemos si detrás de eso está la DEA con cierta información, al otro día el presidente atacando a Estados Unidos, no sé si va más allá de que García Luna explotó y quiso decir una carta, o si hay algo más, eso lo vamos a ver en las próximas semanas, sobre todo después del 9 de octubre, que será el día que se dicte ya su sentencia, digamos, Correcto. final a García Luna. Entonces, porque pues también otra podría ser, digo, viéndolo quizá de forma muy maquiavélica, pero que Estados Unidos, especialmente estas Ujú. agencias de seguridad que yo creo que nunca les gustó las decisiones relacionadas con seguridad por parte del presidente Andrés Manuel, no hay que olvidar que se reformó
la Ley de Seguridad Nacional justo para dificultar el trabajo, la entrada y ahora sí la libertad, digamos, de las agencias de seguridad, particularmente la DEA y el FBI, creo que son de los más afectados. Lo hablaba, la ley lo modificó de forma general, universal, pero pareciera dedicado a estas agencias, y eso Sí. pasó ya hace algunos años, ¿no? Pero al inicio, a los 2 años creo que llevaba el presidente en funciones, y bueno, desde ahí ha habido un recelo y un tema, digamos, que no hay un entendimiento bien con estas instituciones. Luego no hay que olvidar el tema de Cienfuegos, ese fue otro también desencuentro. Sí. Luego el tema de los diferentes operativos, ¿no? Que se hicieron en México y que fueron fallidos, y pues también Ujú. hay un ojo de la DEA por lo que ya es bien sabido, ¿no? Que hubo la detención, que luego no, que lo liberaron, en fin. Entonces, bueno, todo ese proceso accidentado, pues sin duda va a tener un impacto. Y lo que tú decías, en el tema, todo eso al final, ¿qué es lo que comunica? Pues cierta inestabilidad. Y ya hoy no nada Sí. más es el tema de inseguridad, que a veces hay hasta recomendaciones por parte de la embajada. Creo que ayer sacó una para no ir a Chiapas, por ejemplo. Entonces van aumentando esto, pero ahora pues creo que es un tema más grave, que sí preocupa. Hemos visto pues ahora sí que llamados, comunicados de diferentes agencias, empresas, que cotizan en bolsas, es decir, ya es otro, digamos, el nivel, y los actores que pues también están diciendo que es arriesgado hoy el tema en México, ¿no? Y eso, repito, lo veremos en los próximos meses, pero pues ya de entrada ya empezamos a ver el impacto, ¿no? O sea, Sí. subió el dólar, y bueno, han salido todas estas declaraciones, incluso muy proactivo, ¿no? Y que sí es verdad lo que dice Andrés Manuel, muy, pues a lo mejor, proactivo de más el embajador de Estados Unidos, ¿no? Diciendo que pues no está de acuerdo con la reforma, en fin, pero más allá del tema político y de la no intromisión, etcétera, pues los mercados pues, sacan su diagnóstico, Claro. obviamente, aunque no haya, no, aunque se tenga que respetar la no intromisión de un país a otro en su política, pues el tema económico creo que va por otra vía, porque finalmente los empresarios y esta dinámica pues buscan la estabilidad también en el lugar en donde van a hacer pues negocios, o donde va a haber un intercambio comercial. En el caso particular del tratado, pues hay cláusulas que justamente a la hora de renegociar, pues no sabemos si ya es, más bien se incumpliría ya con el tema de la reforma. Entonces yo creo que se espera, o sea, se vienen, al menos en la materia, creo, bilateral, pues momentos difíciles. Creo que va a poder haber un respiro si es que gana Kamala, ¿no? Y ya Sí. con la entrada de Claudia, porque la verdad es que sí, el presidente Andrés Manuel desesperadamente ha hecho demasiadas cosas en su último mes, ¿no? O sea, entonces ya ni siquiera da tiempo ni de observarlo ni de comentarlo. Ayer mandó, o en estos días, mandó una iniciativa una iniciativa de ley para que las personas, por ejemplo, en diferentes lugares del país, pudieran portar armas, ¿no? Para Sí. defenderse del crimen. Y eso pues también, en cierta forma, es un reconocimiento del Estado de yo no te voy a defender, entonces mejor permito. Digo, sin meterme en el tema técnico, porque además eso está probado que no funciona, que al Correcto. contrario, solo hay mayor letalidad, porque la presencia de un arma genera mayor letalidad, pero digamos, hablándolo desde el punto de vista del Estado, pues pareciera un reconocimiento de la incapacidad de cuidar a las personas, y entonces mejor dejar Sí, que que se armen. en armas, ¿no? Entonces, pero eso pues Claro. ya se pierde, aunque es gravísimo, en tanta información, en estas acusaciones con Estados Unidos, en medio de la reforma, en medio de cómo se aprobó la reforma. Hoy sale también el senador de hoy o en estos días, el senador de MC, a decir que no, que siempre sí pues una especie de Estuvo secuestro, ¿no? detenido Tuvo ahí, ahí en sí, sí, sí. Campeche. Entonces, bueno, realmente creo que, y todo esto al final, pues sí genera un ambiente complejo. Sí, de inestabilidad, concuerdo, para los mercados, estos altibajos. Al final del día, pues los mercados sirven un poco de este contrapeso que, pues lamentablemente, poco a poco se empieza a diluir, a erosionar en México ante, pues, esta aprobación de la reforma y demás.
En el tema económico, igual Eunice un poco pasándome al tema famoso del nearshoring, esta relocalización de las cadenas de suministro. ¿Cómo crees que los cambios políticos, por supuesto en los dos países, afecten esta oportunidad económica? Digo, por supuesto se ha visto declaraciones de Donald Trump tirándole a China, ¿no? Digo, sabemos que han ingresado, por ejemplo, a México, pues más de 20 compañías automotrices chinas y él lo ve un poco como trampolín y que quieren sacar provecho del tratado con México y demás. ¿Tú cómo ves, digamos, que en estos cambios? Mira, pues yo creo que finalmente el nearshoring, pues se ha estado hablando mucho pues, los beneficios que México puede tener, ¿no? Que pueden tener, pero no se ven. Efectivamente, ¿mandé? Que pueden tener, exacto, pero todavía no se ven. Claro, o sea, y a eso iba. Hay un gran potencial, ¿no? De cara al nearshoring, de cara incluso a cómo también China está viendo a México, ¿no? Como un posible lugar de establecimiento, en donde ahí pues, sí perdería quizás cierta fuerza, Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, aunque México desde 2015 empezó a verse como uno de los destinos más atractivos para el nearshoring, en donde estas empresas, pues básicamente reubican sus centros de producción para hacerlo más fácil y más económico, pues a pesar de eso, sí se requiere un mínimo básico y otra vez la inestabilidad, pues no ayuda a contar con ese mínimo básico de que se requiere. También el hecho de que los mercados no recomienden a México, pues hace repensar quizá a esas empresas e industrias que se iban a ahora sí que reubicar en México y también tiene que haber pues una política industrial que permita integrar bien las cadenas de valor, ¿no? De Correcto. los estados tanto del norte como del sur y del centro del país y eso todavía pues México no tiene esa plataforma clara de integración, no vamos, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar ya con la entrada de Claudia Sheinbaum. Parece que pues sí tiene algunos planes en el tema económico, no solo con el secretario Marcelo, sino pues va a tener esta asesora o comisión especial que también ha anunciado. Entonces, bueno, parece que ellos tienen algunos planes con este tema del nearshoring, pero todavía no es una realidad tangible, ¿no? O sea, sigue siendo todavía una expectativa y vamos a ver cómo se da. Hay lugares en el país que, por supuesto, podrían ser parte de este nearshoring, tanto en el centro, pero otra vez el tema de seguridad importa. Guanajuato, Querétaro son lugares importantes en el norte del país y ahí la seguridad otra vez es un reto. Tamaulipas, Baja California, Chihuahua pueden ser parte también de este esquema y creo que el reto va a ser la estabilidad, la integración y la seguridad. Sí, coincido 100% en esa parte, en esa lectura que das, Eunice, sobre todo la seguridad, porque al final del día también, de repente, hijo, no sé si es frustrante, desesperante escuchar, como tú dices, al presidente, en donde también pues, un poco de autocrítica no caería mal y decir, pues sí, a lo mejor aquí se ha hecho mal, ¿no? Pero está el caso de Sinaloa, en donde pues simple y sencillamente sigue diciendo que es un tema de los medios y que todo está inflado, cuando la realidad es otra, ¿no? Definitivamente el tema de seguridad se tiene que tomar en serio y ojalá con la nueva administración pues se pueda enfocar de otra manera, porque es una realidad que el crimen está totalmente metido, inmiscuido en muchísimos estados desafortunadamente, como bien tú lo decías. Incluso entonces con el reciente enfoque en temas, por ejemplo, y lo hablabas tú, Unice, del narcotráfico y crimen organizado, para ti, o sea, ¿qué estrategias conjuntas ves necesarias que deban de hacer México y Estados Unidos para mejorar la seguridad, incluso regional? Mira, yo creo que primero que nada, como dices, es reconocer que hay lugares en el país en donde realmente se ha perdido el Estado de Derecho. O sea, si no Sí. empezamos por reconocer eso, es muy difícil atenderlo. Entonces, yo creo que de alguna forma, quizá, pues discursivamente distinto a lo que yo acabo de decir, pero sí reconocer que tenemos distintas, porque es muy difícil, a lo mejor que un Estado diga, sí, somos un Estado fallido en estos lugares, ¿no? Pero sí creo que al menos sí esperaría yo de la nueva presidenta y sobre todo del nuevo secretario, pues una planeación regional. Pues sabes qué, que hay estos 10 sitios en donde la estrategia tiene que ser distinta a estos otros y a estos otros. Al menos tenemos que tener tres tipos de estrategias
muy distintas, porque al final del día la problemática se está dando de diferente manera. Lugares como Chiapas, por ejemplo, como Zacatecas, algunos sitios de Tamaulipas, en fin, Sinaloa, hoy con lo que estamos viendo, realmente la fuerza de los grupos criminales, pues está ahora sí que metida en el tema gubernamental, de autoridades de seguridad, y eso vuelve muy complejo la atención con una estrategia genérica. Es muy Sí, importante, incluso hoy hablando de la relación bilateral, me parecería que en esos lugares es fundamental, ahora sí que operar bajo esta relación bilateral en temas de inteligencia y de investigación, ¿no? En una colaboración ahí sí, quizá necesitamos ahora sí que una manita de por parte también de estas agencias estadounidenses, ¿no? Claro, con acuerdos claros, etcétera, pero pues sí es muy importante, o sea, es decir, no creo que le alcance al Estado en estos momentos para poder cambiar las cosas tan difíciles y esa pérdida de Estado de Derecho en los lugares. La gente, o sea, estas cosas que hemos visto en los últimos meses, personas de Chiapas migrando a Guatemala, sí, o la sea, gente pues yéndose a otros lugares, huyendo por el reclutamiento forzoso por parte de sí, cárteles como el Jalisco Nueva Generación. En Zacatecas lo mismo, o sea, ha habido huidas de gente de diferentes municipios. Y lo que decíamos, y Sinaloa hoy con este toque de queda prácticamente, donde pues ni siquiera la gente quiere salir, ir a la escuela, en fin. Entonces yo creo que tiene que haber una reorganización de la estrategia, primero en esta visión regional y de colaboración diferenciada, pero también creo que pues vamos a ver cómo se acomoda. O sea, no entiendo, todavía no me queda claro cuál va a ser el papel realmente del secretario de Seguridad ante esta aprobación también de una Guardia Nacional que ya definitivamente pues se va a la Sedena. ujú, Entiendo por lo que he leído hasta ahora, que el secretario va a dictar la estrategia y pues la Sedena la va a implementar. Yo hasta hoy nunca he visto que los militares realmente hagan lo que dice un civil. No sé si hay un acuerdo previo o hay algo que se logre pues ese milagro, ¿no? Pero bueno, y lo que sí creo que también la propia Guardia Nacional, pues ya es nuestra realidad, es decir, ya no podemos decir, no, ya no a la Guardia Nacional porque ya es lo único que tenemos y eso es lo que va a entrar, queramos o no. Entonces, más bien, ¿cómo hacemos que esa Guardia Nacional pues funcione? Creo que parte del problema está hasta en la declaración que dijo uno de los militares generales en Sinaloa hace algunos días, que también fue un escándalo, que dice, oigan, pues no es nuestra culpa que esté sucediendo esto, sino pues hasta que los grupos decidan, se va a terminar, ¿no? O sea, sí, no no, es bueno, nuestra responsabilidad, dijo, no es nuestra responsabilidad la seguridad, sino de los grupos cuando ellos decidan dejar de pelear. Entonces, me parece una declaración pues muy fuerte. Pareciera que entonces lo que está haciendo la Guardia o la fuerza militar en estos lugares es casi que gestionar y medio controlar el problema, pero no meterse realmente a resolver de raíz. Entonces yo creo que una reflexión importante va a ser cómo hacemos una guardia, y esas palabras las ha utilizado la presidenta Claudia electa y Omar Harfush, y creo que son estrategias que sí traen y ojalá que se logren implementar, que es el tema pues de inteligencia, investigación, o sea, hay algunas cosas de las que creo que se adolece todavía, y esa inteligencia e investigación también adaptada a los problemas de seguridad pública, porque hay que ujú, entender que ya no le toca a la Guardia solo problemas de seguridad nacional. Hoy tienen que lidiar también con esta parte y también me parece importante en esa misma, ahora sí que dentro de esa misma estrategia, pues una capacitación más fuerte o una división de la Guardia Nacional que tenga que ver con asuntos de proximidad, prevención, perspectiva de género, eso está prácticamente perdido. Temas de tramos carreteros, también ha sido difícil que la Guardia ocupe el lugar que antes, con todo y sus problemas, tenía la Policía Federal. Entonces yo creo correcto. que hay ciertos delitos, la extorsión me parece que es uno de los delitos más feos y que además ha cambiado, es decir, tiene muchas caras hoy la extorsión. No es nada más la extorsión de que te hablo, te pido. Hoy hay extorsión porque hay un cobro de piso, de paso, de sombra. O sea, hay unas extorsiones que realmente llaman la atención porque hasta parece que son mentiras. Y sí hay esas extorsiones. Hay ya a pequeños empresarios, a pequeños ganaderos, o sea, a todo mundo, incluso el crimen queriendo legalizar sus negocios, pues obliga a muchos a venderles sus productos muy baratos para ellos a partir de eso comercializarlos y eso me
parece de lo más delicado porque ya se van metiendo ahora sí que en el tejido social y económico del país desde las células más pequeñas. A mí me ha tocado verlo con pescadores en distintos puntos del país, Sí. con agaveros, con aguacateros, o sea, con también el tema de la madera. Entonces, realmente eso me parece la extorsión otro de los retos importantes. Y finalmente, en materia de seguridad, decía el presidente, como una crítica a Estados Unidos, que su estrategia de ir por las cabecillas del crimen hace que hoy tengamos a Sinaloa en esa situación. Yo estoy de acuerdo, no creo que ir por las cabecillas realmente sea una estrategia de fondo. Sin embargo, pues tampoco lo es, digamos, no hacer nada. O sea, también Sí. creo que tiene que haber ahora sí que un equilibrio en la estrategia y sobre todo una estrategia muy territorial, muy metida en las comunidades. Falta el área de prevención que realmente apueste por las comunidades. Eso que hablaba el presidente de ir a las causas, a mí me parece muy cierto y hay que hacerlo, pero yo no siento que lo hicieron, Sí, porque hay que hacerlo. ir a las causas no pasa por decirlo, ir a las Exacto. causas no pasa por dar un apoyo a los viejitos, ir a la causa no pasa por dar unas becas desordenadas y sin focalización. O sea, es decir, las causas justo requieren mucha focalización y una focalización requiere mucho trabajo técnico que pues creo que hubo un cierto desprecio por la técnica en estas áreas en estos años. Entonces, bueno, yo creo que los militares hacen un trabajo extraordinario en lo que a ellos les toca. Creo que por eso es una de las autoridades que goza de mucha confianza por parte de los ciudadanos, pero pues de pronto queremos que hagan magia. O sea, entonces ahora tú, militar, eres responsable, bueno, creo que 30 responsabilidades adicionales y eso pues nadie podría con eso. Además de que no están capacitados para algunas, ni están capacitados, ni muchos quieren hacer la tarea de ser el policía o llevar la seguridad pública. Y bueno, para cerrar, me parece importante el tema de las policías a nivel municipal y estatal. Si no Sí. fortalecemos de verdad esas policías, pues va a ser muy difícil que la situación cambie, porque muchos de los delitos, la gran parte de los delitos son del fuero común y hoy pues vemos ciertamente policías debilitadas en ese nivel. Sí, coincido. Y en esa parte, además, y un poco ligado a lo que, a este recorrido rapidísimo que nos hacías en distintos estados, con el tema del crimen organizado y demás, y que pues muchas voces lo han dicho con el tema de la reforma al Poder Judicial, en donde probablemente el crimen también empiece por ahí, con el tema de la elección de los jueces a pues poner candidatos y demás, y entonces eso va a impactar, más allá de lo que tú dices ahorita, la reforma aparte, que es algo que también muchas voces levantaron la voz fue el punto, digamos, central de que no era una reforma integral, o sea, ¿dónde está la parte de las fiscalías, de las policías, justamente? O sea, no solo se trata de elegir jueces, magistrados y ministros para acabar con el problema, es mucho más el fondo en esa situación. Nos está quedando un par de minutos, Eunice. Quería nada más abordar el tema rapidísimo, política exterior, que también me parece por ahí ha habido de repente particularidades en la administración. ¿Qué papel crees que jugará justamente la política exterior de Estados Unidos hacia México con la nueva administración? Yo creo que depende mucho de verdad quién gane. Hay que Uh -huh. recordar que Trump, pues, un poco es así mi política interior, el exterior, ¿no? Igual que como en su momento también lo dijo Andrés Manuel, en ese sentido creo que tienen un parecido. Creo que si llegara Kamala, pues va a ser distinto. Creo que es importante, pues, que al final en la Cancillería mexicana también, pues, se va a quedar alguien con experiencia, ¿no? En este tema y eso siempre, sin duda, es una buena noticia. Claro. Tenemos pues muchos diplomáticos de carrera, ¿no? Y que creo que pueden hacer un muy buen papel, ¿no? De este lado. Entonces, bueno, en este tema de la política exterior va a depender mucho de quién llegue a Estados Unidos, pero sí creo que al menos en estos tres temas importantes, seguridad, economía y migración, México tiene que planear, tiene que tener gente experta para que no aceptemos lo inaceptable, como creo que ha pasado en el tema migratorio, estas políticas de dejar a los solicitantes de refugio del lado mexicano por mucho tiempo, o el aceptar la deportación de personas de 7 países al nuestro, entre otras, me parece que no deben ser. Y en el tema, repito, de seguridad, pues ver cómo sí construir, o sea, entiendo que no, que lo que buscó quizá Andrés Manuel, que no fueran intervencionistas y que lo pueden ser
hacer a veces estas agencias, pero creo que hay que encontrar de nuevo el punto medio y cómo sí podemos colaborar por ciertos intereses comunes. En esos intereses comunes, México tiene que meter también la mano y eso hay una forma de hacerlo porque a mí me ha tocado llevar esa relación bilateral. Entonces no se trata ni de aceptar todo ni de negar todo, sino cómo llegar a cierto punto medio y ojalá que con la llegada del nuevo gobierno, con estos funcionarios, me parece que el canciller anunciado por la presidenta tiene todas las cualidades y capacidad para poder hacer un muy buen papel desde este lado. Y ahora nada más veamos pues quién llega allá, porque eso sí puede quizá cambiar un poquito las cosas, pero hay algunas cosas que son institucionales, como es el tema de seguridad, que son con las agencias siempre las mismas, aunque llegue quien llegue, y el tema económico, pues también hay que ver qué pasa en los siguientes meses. Y una última cosa, yo no dejaría que la relación bilateral en cualquiera de las dos opciones recaiga únicamente en este ámbito federal. Creo que es importante, hoy más que nunca, fortalecerlo también en el tema académico de legisladores, de fronteras, ¿no? Estados fronterizos, vecinos, en personas. Entonces, realmente darle una dimensión más amplia y más estratégica a la relación bilateral es cada vez más necesario por los peligros de que lleguen Trumps o cualquier otra situación adversa. Sí, coincido y muchas gracias, Eunice, por el tiempo nuevamente, por haber estado con nosotros y veamos pues qué pasa en noviembre. Definitivamente eso es fundamental, concretamente para el panorama de México, ya en ese entonces, ya con la nueva presidenta en el poder. Así es que vamos viendo cómo se va desarrollando. No me queda más que agradecerte nuevamente, Eunice, el que ha estado con nosotros en Abogacía Trabajando. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema que me parece muy bien abordado por Eunice, haciendo un recorrido incluso por distintas aristas en las cuales la relación de Estados Unidos con México puede verse afectada, no solo en el panorama electoral. Veremos ahora en las elecciones de noviembre en Estados Unidos quién resulta ganador o ganadora, sino la parte económica, como ya lo decía, el Tratado de Libre Comercio, el famoso TIMEC, la parte de seguridad que ya también abordaba Eunice con todo el tema de los cárteles de las drogas, la situación que está pasando en México, la posible fuga de capitales, de inversión ante la reforma del Poder Judicial, la posible desaparición de organismos autónomos. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.